Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Núñez y a nombre de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de Talca quiero darles la bienvenida al encuentro internacional denominado El rol de la regulación emocional en la salud mental, perspectivas básicas y aplicadas. Les invitamos a participar en esta actividad realizando sus preguntas a lo largo de ella en la sección preguntas que está en la barra inferior de Zoom. Les pedimos que el chat lo usen solo en el caso de problemas técnicos y otras interacciones con el panelista. Esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, uddtv.udd.cl, y durante los próximos días estarán disponibles los videos de las actividades autorizadas por los expositores en el sitio web de cada facultad. Para seleccionar la interpretación simultánea, deben seleccionar el icono del globo terráqueo que encontrarán en la barra inferior de su panel de Zoom. Al pinchar, deben seleccionar el idioma en el que quieren escuchar la actividad, sin importar en qué idioma hable el expositor. De todas formas, estaremos pendientes al chat por cualquier problema o ayuda que necesiten. To select simultaneous interpretation, you must select the globe icon that you will find in the bottom bar of Hay que your Zoom seleccionar panel. el icono de la traducción efectivamente en la parte inferior de Zoom. You must select the Y language in tienen which que they want to seleccionar hear the entire activity, regardless el of idioma en que quieren which escuchar toda la language actividad, the independiente expositor de qué speaks. We'll idioma be waiting to chat for any hablen. Vamos a problem estar or esperando en help el chat you cualquier need. cosa que necesiten. Bueno, esperamos que la tecnología, ¿cierto?, y las conexiones nos acompañen y les pedimos a la vez que su consideración ante la eventualidad de algún fallo. ¿Okay? Agradecemos a todos los profesionales y estudiantes interesados en participar en esta actividad. Bien, la conferencia que a continuación vamos a presenciar se titula The Paradox of Emotion Regulation in Psychosis and Where to Go From Here, y estará a cargo de la doctora Tania Lincoln. Ella es profesora del Instituto de Psicología de la Facultad de Psicología y Ciencias del Movimiento de la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Uno de sus principales focos de investigación es comprender cómo y por qué surgen y se mantienen los síntomas psicóticos. En sus trabajos recientes ha puesto un gran énfasis en el estudio de la interacción dinámica entre la vulnerabilidad de las personas por una parte y el procesamiento de la información emocional y cognitiva por otra. Actualmente investiga la eficacia de distintas intervenciones adaptadas para las alucinaciones, delirios, síntomas negativos y la relación entre psicosis y trauma. Además, está involucrada en la mejora de los tratamientos psicosociales para la psicosis mediante el desarrollo de guías clínicas, ¿cierto? Y colabora en un proyecto conjunto para reducir la coerción en psiquiatría y para explorar posibilidades de atención sanitaria digital para psicosis. Ella ha liderado distintos estudios, ¿cierto? Y como producto de los mismos ha publicado más de 200 artículos científicos, ¿cierto? En revistas de alto impacto. Es miembro de algunas asociaciones científicas, entre ellas la Academy of Science Hamburg, the European Scientific Association on Schizophrenia and Other Psychosis, y forma parte de la European Negative Symptoms Research Network, entre otras. Bueno, es para nosotros un honor tener la posibilidad de escuchar a la doctora Lincoln y agradecemos a ella el haber aceptado nuestra invitación. Doctor Lincoln, please, go ahead. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este simposio. Es un placer realmente estar acá y estar hablando de mi trabajo el día de hoy con ustedes. Y estoy realmente emocionada para escuchar la discusión. Espero que podamos ver la pantalla ahora, si no me avisan. Voy a hablar sobre la paradoja de la regulación de emociones en la psicosis y el camino a seguir desde ahora al futuro. Y como se dijo en la introducción, la regulación emocional ha sido un enfoque en mi investigación los últimos 10 años. Y recientemente, sin embargo, hemos visto algunos hallazgos paradójicos. Estos hallazgos los voy a mencionar en mi charla, así que por favor observen cuántas paradojas vamos a encontrar para poder... va a ser en el fondo una revisión de atención. Quizás esto es un spoiler, en el inicio. Para ser honesta, no estoy segura dónde vamos a ir de acá en adelante, el camino a seguir, así es que esperaría realmente poder discutir de estas preguntas abiertas al final, juntas.
Pero antes de entrar a la regulación de emociones, me gustaría comenzar un poco en términos más generales, con dos conceptos erróneos de la psicosis de hace bastante tiempo, bastantes décadas, desde Carl Jaspers e incluso antes, que es un psiquiatra alemán famoso, filósofo también, que a menudo lo citan con esta declaración diciendo que las alucinaciones son experiencias alienígenas y son imposibles de entender. De hecho, muchas personas siguen pensando en las alucinaciones y en los delirios de esta forma el día de hoy. Esta forma de mirar los delirios y las alucinaciones continúa, de hecho, impactando el campo hasta el día de hoy. Y eso es relevante porque si es que creemos que las alucinaciones y delirios son experiencias alienígenas y no son posibles de entender, esto implica que no podemos tener teorías normales, modelos también de, de procesamiento de información en la psicología para explicar la experiencia de los delirios y las alucinaciones. Afortunadamente hemos avanzado en el campo específicamente con el supuesto, el primero, desde que esta experiencia es alienígena. Este ha sido rechazado, era basado en investigaciones epidemiológicas abundantes que muestran que las alucinaciones y los delirios son experiencias bastante comunes, que incluso las personas que no son clasificadas como creencias paranoides o escuchar voces, o cerca de alucinaciones. Entonces, hemos visto los delirios y las alucinaciones ahora como algo que está en una línea continua, desde unas personas que nunca han tenido esta experiencia a personas que las tienen de manera ocasional, quizás experiencias medianas, a una psicosis completa, profunda hasta el final del continuo. Y esta psicosis continua del continuo ha impulsado bastante investigaciones que utiliza el continuo para ver la asociación entre los factores de riesgo y los indicadores de vulnerabilidad y los síntomas psicóticos en todo el continuo. Entonces, no siempre tenemos que comparar solamente los pacientes que han sido diagnosticados con la psicosis a los controles saludables, que a veces es una comparación artificial, pero también podemos ver un muestreo desde el continuo y vamos a las poblaciones subclínicas y los factores de riesgos asociados con experiencias psicóticas en estas poblaciones. Lo que estoy diciendo, estoy mencionando esto al comienzo porque parte del trabajo que hemos utilizado utiliza este método. Bueno, esta visión continua provee muy buena base para intentar entender los delirios y las alucinaciones. Hemos avanzado bastante incluso ahora en nuestro entendimiento de la psicosis. Y una cosa es que en las últimas décadas distintos investigadores han identificado los factores de riesgo social para la psicosis, como el trauma, distintas experiencias, discriminación, exclusión social, migración, entre otros. Y esta investigación está siendo replicada bastante bien y creo que ya casi no se disputa, pero estos factores van con los riesgos de los síntomas psicóticos más tardíos en la vida. También sabemos que los factores de riesgo social, el trauma o experiencias de bullying en el pasado, predicen los factores estresores sociales que las personas están experimentando en en su diario vivir ahora, en el presente. Entonces, alguien que ha sido expuesto a adversidades en la adolescencia, en la infancia, es más probable que se esté confrontado con factores estresantes ahora como adultos, psicosociales. También hay bastantes investigaciones que muestran que los estresores o factores estresantes sociales, incluso en una base diaria, incluso los menores sociales, impulsan estas creencias de delirios o las alucinaciones. Entonces, esto es un muy buen marco para luego estudiar y mediar mecanismos psicológicos y hay algo que explica estas asociaciones. Y un mecanismo de mediación que se ha observado que media la asociación entre los factores sociales actuales y los síntomas psicóticos es las respuestas emocionales. La emoción o las emociones más negativas como la ansiedad, también la culpa, la vergüenza. Y esto es el camino efectivo de la psicosis en el diario vivir
y está apoyado por la investigación experimental y los muestreos experimentales. Lo experimental es lo que hemos estado haciendo bastante en nuestro laboratorio. El estudio inicial, por así decirlo, de mi investigación de psicosis experimental fue este estudio, utilizando participantes saludables y en un ensayo aleatorio con una condición de estrés y no estrés, que fue seguida por una condición de estrés y no estrés, al revés, y cada participante fue expuesto a las condiciones, distintos ruidos, y la condición de no estrés era no sin ruido. Era un experimento muy simple y la hipótesis fue que en la condición de estrés los participantes reportaban más creencias paranoides que en las condiciones de no estrés. Y esta asociación, este aumento de las creencias paranoides serían mediadas por el sistema o las respuestas emocionales a los factores estresantes. Y esto es exactamente lo que encontramos, que las emociones negativas, yo utilizo emociones negativas, pero lo que quiero decir es lo que las emociones que están sesgadas hacia los negativos. Bueno, estas aumentaron las negativas y mediaron el efecto de las creencias paranoides por el estrés. E incluso la ansiedad fue la más sólida, el factor más sólido que mediaba en comparación con otras emociones. Y hemos estado utilizando distintos tipos de factores estresantes ahora. Muestras clínicas, hemos comparado distintos muestreos y otros de alto riesgo y hemos encontrado los mismos tipos de hallazgos, los mismos patrones en los estudios experimentales. Otra línea de investigación que inició en Mainz, Germany, y Van Os, colegas de Holanda, utilizaron el método de muestreo de experiencia, que probablemente lo conocen, pero si no, es un método que, bueno, era con diarios de lápiz, papel, pero ahora se hace con smartphones, teléfonos inteligentes, donde a las personas se les entrega un teléfono y son evaluados bastantes tiempos al día. Por ejemplo, les miden 10 veces al día con 6 o 7 días. Y el teléfono suena, hace bip, y con cada bip los participantes se les requiere que respondan distintos ítems para reportar sobre sus sensaciones y, en este caso, sobre sus creencias paranoides. A pesar de, independiente de que si por ejemplo están sentados, están de compras, van a ir a la casa, están acostados, no van a tener un bip en la noche, pero sí van a tener el bip en cualquier momento. Y esto le da a los investigadores la posibilidad de observar la emoción negativa versus las alucinaciones o creencias paranoides una segunda vez, estos por fases. Entonces pueden ver la procedencia temporal de las emociones negativas y los síntomas. Y hay distintos estudios, muchos, que utilizan este método y todos soportan el efecto del camino a los delirios y a las alucinaciones. Y a veces se ha criticado que tal vez no es tan bueno simplemente confiar en el autorreporte de la evaluación de las emociones, porque podríamos decir que si es que alguien ya está experimentando, teniendo un pensamiento paranoide, también quizás van a estar preocupados al respecto. Entonces la ansiedad en el autorreporte y las creencias paranoides no son muy fáciles de desentramar. Entonces, por esto pensamos que sería interesante también utilizar una evaluación psicofisiológica, y utilizamos un muestreo de experiencia, un método de muestreo de experiencia donde los participantes los equipamos con dispositivos que continuamente medían su frecuencia cardíaca y sus niveles de conductancia de la piel, y también variabilidad de frecuencia cardíaca, la medida de la adaptabilidad, porque era un poco más taxativo para los participantes. Hicimos un marco de estudio de 24 horas y utilizamos la alta frecuencia porque realmente estamos interesadas en clasificar si es que un aumento en la estimulación o reducción en la adaptabilidad y en la variabilidad de frecuencia cardíaca
iba a preceder los episodios paranoicos o psicóticos. Entonces definimos los episodios paranoides por sobre de la escala de paranoia que tenemos. Entonces pueden ver acá los episodios paranoides. Y podríamos clasificar esto en no estar presente, una fase pre-inicial, la fase de evento, la fase del evento y las otras fases que ven acá. La conductancia de la piel empieza a aumentar antes de que empiece el episodio, y este patrón es aún más pronunciado para la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que muestra también una reducción bastante clara después del inicio de lo paranoide. Creo que eso es un indicador incluso más fuerte del supuesto de que el indicador fisiológico, la estimulación, viene antes, y esto se experimenta y se reporta. Para resumir, la base para observar la regulación de emociones es que es un camino efectivo para los síntomas psicóticos. Y esto nos lleva entonces a la pregunta de ¿por qué hay tanto afecto negativo o por qué se traduce entre síntomas psicóticos? Y una hipótesis que tuvimos hace un tiempo, bueno, habíamos estado pensando en ella por bastante tiempo, es si es que esto podría ser explicable mediante las dificultades en la regulación de emociones, que de eso se trata esta charla. Me voy a saltar en los hallazgos de las regulaciones de emociones, o de la definición, en realidad, porque sé que el doctor Gross ya les dijo la definición, el concepto, pero queremos enfatizar en la regulación de emociones basada en la respuesta. Entonces, ver qué es lo que hacen las personas cuando tienen sensaciones que quieren cambiar, sentimientos. Y hemos ampliado un poco nuestra perspectiva para incluir las regulaciones automáticas, autonómicas, porque eso va bastante bien con investigación básica sobre la psicosis y muestra los problemas en la regulación de estrés físico también. Lo que sabemos sobre los factores genéticos y de riesgo social en la psicosis, desde lo que sabemos, tenemos buenas razones para pensar que esto podría gatillar problemas en regulación de emociones que luego podrían explicar el camino efectivo de los síntomas psicóticos. Uno, si es que vemos los factores de riesgo social, y creo que van a hablar de esto en su reunión, tiene que ver también con teorías del desarrollo que nos apuntan a diversos mecanismos subyacentes al desarrollo de la regulación de emociones, que incluyen el aprendizaje observacional y también las relaciones por apego. Y esto ha sido apoyado por evidencia empírica, el hecho de que las personas están experimentando o tienen eventos y luego tienen más dificultad con la regulación de emociones. Los factores genéticos también en la psicosis se ven como una de las razones de problemas neurocognitivos. Después, por ejemplo, un deterioro que esté asociado con la esquizofrenia, no tan integrado, pero distinta capacidad cognitiva que ha estado enlazada también con la capacidad de regular a la baja las emociones utilizando el reconocimiento emocional. Entonces tenemos este enlace por este lado, y tanto los factores de riesgo genético y los de riesgo social pueden llevar al aumento de esta regulación de estresores autonómicas, por ejemplo, lo psicofisiológico, el lado autofisiológico de la regulación de emociones. Y eso es lo empírico, es la base teórica para las dificultades de la regulación de emociones. Y ahora vamos a ver la investigación que se ha desarrollado en esta área, tanto por nuestro grupo y por otros grupos. Y esto es probablemente algo con lo cual estarían familiarizados, pero hay distintos métodos que se han utilizado para estudiar la regulación de emociones, pero yo quise clasificar la investigación que voy a mostrar ahora con estos métodos. Y les voy a dar algunos ejemplos de estudios utilizando cada uno de estos métodos. Y luego vamos a ver
también sus enlaces a los efectos al camino a la psicosis. Y el método que se está utilizando de manera más frecuente es utilizar este cuestionario interseccional de la regulación de emociones, donde los pacientes o los participantes se les pide que clasifiquen qué tan a menudo utilizan estrategias específicas o qué tanto éxito tienen en utilizar estas estrategias. Y en el área de la psicosis, hay muchos estudios que han utilizado estos cuestionarios. Entonces valía la pena hacer un metaanálisis y esto es lo que hizo Lia Ludwig en mi laboratorio como parte de esta investigación, y ella analizó la diferencia en los autorreportes sobre la regulación emocional en los pacientes con psicosis versus controles saludables. Y también observó estudios que reportaron sobre las correlaciones entre la dificultad de regulación de emoción y los síntomas positivos de la psicosis. Y sus hallazgos fueron que hubo distintas estrategias como rumiar, la supresión, la autoculpa, que se utilizaron de manera más frecuente. La utilizaron mejor más las personas con trastornos psicóticos. Y hubo un conjunto de estrategias como la distracción, la reconsideración emocional y la aceptación, que, bueno, de hecho la aceptación, bueno, no tanto, pero la reconsideración, la aceptación que fueron utilizados por los participantes de control saludable. Entonces creo que probablemente han escuchado la distinción que estas estrategias de las que hablamos, que a menudo se ven como maladaptivas, inadaptativas, porque por lo general están asociadas con un bienestar más bajo, que no necesariamente quiere decir que nunca son eficaces. Por eso algunas personas critican esta distinción. Sin embargo, igual utilizamos estas estrategias desadaptativas, mientras que las adaptativas se utilizan más a menudo por los controles. Para la aceptación no han habido muchos estudios y muestran un efecto significativo. Y también incluimos las causas, la inteligencia emocional, distintas escalas de esto. Entonces, es una categoría más amplia para manejar las emociones. Y esto indica un autoéxito más alto. Y también fue más alto en el grupo de control saludable. Los estudios de correlación, no hubo tantos que observar las correlaciones, pero lo que sí encontramos, las estrategias adaptativas mostraron nada significativo, una asociación significativa con la psicosis, pero una tendencia de utilizar y las estrategias desadaptativas aumentaron una correlación significativa bastante clara respecto a la asociación positiva con los síntomas. Entonces esto básicamente mostró que sí, para el del autorreporte sí hay problemas con la regulación emocional. Y en cuanto a si es que estos problemas explican o no el camino efectivo a la psicosis, ahora sí. Hemos desarrollado algunos estudios observando si es que estas regulaciones o dificultades de regulación de emoción autorreportadas moderan el enlace entre los factores estresantes y los psicóticos, y el hecho es que sí lo hacen. Un estudio, les voy a dar un ejemplo. En este estudio evaluamos a los participantes con un riesgo clínico alto de psicosis. Los participantes que se muestran que tienen un alto riesgo de desarrollo de la psicosis en los próximos 3, 4 años, y lo comparamos con un control saludable. Los hemos evaluado para la regulación de emociones basal, y lo comparamos con un grupo saludable de control, y expusimos ambos de estos grupos a un factor estresante social, el cual fue un juego que se llama Cyberball, donde las personas pudieron jugar de manera virtual a la pelota con otros jugadores y le lanzaban la pelota a los otros jugadores.
y en la condición de exclusión social, luego los excluían los otros jugadores, ya no recibían la pelota. Esto es un paradigma que se usa bastante en la psicología social, quizás ustedes lo conocen, y esto reduce de manera confiable las sensaciones o sentimientos negativos. Entonces los participantes subió su emoción negativa, pero en el grupo de alto riesgo clínico también encontramos un aumento en las creencias paranoides, y esto fue mediado por la emoción negativa como se esperaba. No, ahora sí. Ok. Y también averiguamos que las dificultades en la regulación emocional reportaban una línea basal moderada, que moderaba este camino. Eso simplemente como un respaldo para este módulo. El segundo conjunto de estudios buscaba las variabilidades del ritmo cardíaco como un indicador psicofisiológico de la regulación emocional, y ya que también era un enfoque, en este caso, a la investigación de la psicosis. Y aquí también hay muchos estudios que valía la pena realizar un metaanálisis. Y este metaanálisis claramente muestra una diferencia significativa entre los pacientes diagnosticados con un trastorno psicótico y cómo esto se traducía en indicadores. Son los dos principales indicadores de variabilidad en el ritmo cardíaco, principalmente la alta frecuencia de variabilidad y también las diferencias sucesivas en este caso. Y esto claramente muestra que había un problema aquí en la esquizofrenia. Este problema se ha encontrado en algunos otros trastornos mentales también, pero es mucho más pronunciado en los pacientes con esquizofrenia. ¿Y cómo se relaciona esto a la regulación emocional? También observamos eso en uno de estos estudios. Y aquí utilizamos datos que teníamos de reportes de regulación emocional, teníamos también la variación en el ritmo cardíaco y también teníamos datos de niveles de estrés reportados por los mismos pacientes durante una experiencia de estrés inducido como indicador fisiológico del estrés. Y lo que encontramos también fue una relación bastante fuerte entre la variación en el ritmo cardíaco y la regulación emocional reportada por los mismos pacientes. Y ven si estoy ocupando el cursor, ¿sí? Ok, muy bien, se ve. Ok, perfecto. Lo que encontramos es una asociación clara entre las variaciones en el ritmo cardíaco y la regulación emocional. Y la regulación emocional entonces estaba relacionada también con las respuestas a estrés, tanto para niveles de cortisol, estrés y autorreportado. Entonces podemos decir que en este caso la regulación emocional autopercibida básicamente tenía un factor de mediación. Así como la respuesta al estrés. Y ahora llegamos a los estudios experimentales de la regulación emocional. Y esta es una de las cosas que de hecho más les interesa en su proyecto, también hasta donde tengo entendido. Y esta es un área donde hemos llegado a algunos hallazgos bastante interesantes. Un paradigma experimental normal que hemos utilizado y que se ha utilizado incluso en algunos de nuestros estudios también. Normalmente induce las emociones utilizando este sistema internacional de imágenes, utilizando también estímulos que estimulan emociones, por ejemplo, con animales u otros factores. Y en el siguiente paso se le pide a los participantes que califiquen sus emociones y después apliquen una estrategia que con frecuencia se les indica al principio del experimento. Y luego, de hecho, se les muestra estas imágenes que provocan emociones y se les pide que vuelvan a calificar esta emoción. Entonces, el resultado que se medía aquí, que nos interesaba y que estuvimos observando entre estas distintas diferencias, a partir de la aplicación de estas estrategias de regulación emocional y después de la aplicación de esta estrategia de regulación emocional. Y por supuesto, este paradigma también se puede combinar con una evaluación psicofisiológica de las respuestas emocionales o con una evaluación de las respuestas neurológicas, como un electrocardiograma, por ejemplo.
En el estudio que les voy a mostrar, dos estudios en realidad que les voy a mostrar, donde se estaba combinando este tipo de paradigma, por ejemplo, con evaluación psicofisiológica del ritmo cardíaco, entre otros. En el primer estudio, lo que se incluyó pacientes con trastornos psicóticos, pacientes con trastornos de ansiedad y un grupo saludable de control. La primera hipótesis era que los pacientes con trastornos psicóticos tenían menos éxito a la hora de reducir la ansiedad y la tristeza utilizando esta estrategia de reevaluación. Y lo que reportaron en el cuestionario en el uso de esta reevaluación era un predictor de cuán exitosos iban a ser al utilizar esta estrategia en este paradigma experimental en el laboratorio. Y en tercer lugar, también nos interesaba ver si es que en ciertos indicadores de vulnerabilidad y psicosis, tal como el deterioro neurocognitivo, ayudaban a explicar las diferencias en el éxito a la hora de regular las emociones en estos grupos. Así que aquí también utilizamos esta prueba de trailmaking o dibujo como un indicador del daño neurocognitivo. Y lo que encontramos es que podemos ver aquí en el gráfico izquierdo que estas son de hecho distintas calificaciones o notas de la intensidad emocional a partir de una línea base. Y esto es también lo que tenemos después de esta inducción, entonces después de ver estas imágenes, y estas son las calificaciones después de utilizar la reevaluación. Y al lado derecho podemos ver lo mismo para esta condición a la hora de ver estas imágenes. Así que podemos ver que la reevaluación es exitosa a la hora de reducir las emociones negativas en comparación a esta condición de simplemente ver la imagen. Así que todo está bien hasta ahora, simplemente no hubo diferencias entre grupos. Todos los grupos tuvieron el mismo éxito a la hora de reducir o disminuir sus emociones negativas utilizando la reevaluación. Así que no tenemos efectos en la condición de estos grupos. Y encontramos que sucedía lo mismo, los mismos hallazgos si veíamos las tasas de conductividad cutánea. Así que quiero un análisis un poco distinto a lo que vimos post reevaluación emocional. Bueno, aquí para el ritmo cardíaco tenemos el nivel de base post reevaluación, reconsideración emocional y definitivamente no hubo tanta interacción. Entonces aquí tenemos también algo también que se podía esperar con estos hallazgos. Entonces, algo interesante aquí es que no se encontró ninguna correlación entre la reconsideración emocional autodiagnosticada en la línea base de este cuestionario y el éxito a la hora de utilizar esta reconsideración en el laboratorio. Entonces, ese era el estudio número 1. En el estudio 2 utilizamos un diseño muy similar, pero en este caso no teníamos el grupo de control de ansiedad y nos enfocamos en los pacientes con delirios agudos. Porque dijimos quizás porque era una unidad de pacientes ambulatorios, no teníamos pacientes con trastornos realmente agudos normalmente, pero en este caso reclutamos especialmente a pacientes que se clasificaban como delirios agudos y los comparamos con un grupo saludable de control y era mucho más probable que encontráramos una diferencia ahora por esta fuerte relación entre los efectos emocionales negativos y los delirios. Así que ahí había una diferencia. Y también en este experimento comparamos 3 estrategias. Vimos la reconsideración comparado simplemente a la observación y también el efecto de la distracción y la aceptación. Y lo que encontramos, primero que todo, fue que la reconsideración y la distracción eran más efectivas que la aceptación y que simplemente observar. Así que nuevamente la suposición básica era que la reconsideración funciona y creemos que esto también va a enfatizar en la otra charla y esto se confirmó. Pero nuevamente no encontramos diferencias grupales en la efectividad del uso de estas estrategias entre los pacientes con delirios agudos y el grupo saludable de control. Así que tenían la misma efectividad a la hora de utilizar la reconsideración y la misma efectividad en la distracción y la aceptación.
cómo fue con el grupo de control. Y aquí en este estudio también comparamos la tristeza con la inducción de tristeza, con la ansiedad, pensando que quizás podríamos encontrar un patrón al observar la ansiedad, que antes lo que hacíamos era no observar otras emociones negativas, pero ahora queríamos ver también esta interacción. Entonces no tuvimos tampoco interacciones entre los grupos y tampoco esta condiciones a nivel grupal. Y en ambos estudios aquí podemos observar más claramente que hay una diferencia a nivel de línea base en la emoción negativa. Así que los pacientes con delirios agudos empiezan un nivel mucho más elevado de emociones negativas en comparación al grupo saludable de control. Entonces, estos fueron 2 estudios donde nos encontró un efecto grupal y de hecho, si observamos todos los otros estudios que se han realizado utilizando diseños experimentales, todos no han encontrado estos efectos, diferencias significativas en el éxito autodiagnosticado de regulación emocional en estos paradigmas experimentales, excepto por un estudio de Westermann y otros. Entonces, como mencioné antes, estos hallazgos experimentales también se pueden combinar con fMRI para observar los resultados neuronales. Y si vamos a ver qué sucede con estos hallazgos neuronales que no habíamos puesto anteriormente, es interesante pensar en qué esperaríamos encontrar en este caso. Y algo que podríamos esperar encontrar es que sí, las estrategias de regulación emocional no se utilizan de forma tan efectiva, entonces vemos un mayor nivel de actividad de la amígdala tras el uso de estas estrategias en comparación a un grupo de control saludable. Y otra cosa que también encontré casi más interesante es que se vio también que sucede en las regiones del control cognitivo durante la regulación emocional. Entonces, especialmente la reconsideración, es probable también que utilice regiones responsables, por ejemplo, de los procesos de autorreflexión y semántica, memoria de trabajo, la selección e inhibición de estas consideraciones. Y también la asignación de recursos durante procesos que requieren atención orientada a metas objetivos, cuando, por ejemplo, se activan estas regiones frontales importantes. Y no ha habido muchos estudios utilizando fMRI en la psicosis, pero este meta-análisis que observó en este caso los hallazgos de fMRI y también electrocardiograma en distintos trastornos, y encontraron que en distintas poblaciones clínicas las personas consistentemente demostraban una menor activación de la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza prefrontal dorsolateral durante la regulación de las emociones negativas. Entonces, esto muestra un déficit en la selección, manipulación e inhibición, especialmente durante la reconsideración emocional. Y únicamente los trastornos del ánimo se encontraron efectos en las respuestas de la amígdala. Y aquí he agregado hallazgos para la esquizofrenia que de hecho no se reportaron en este paper, pero aquí podemos ver que el patrón es bastante similar. Y para los trastornos de ansiedad y la esquizofrenia no hay efectos en la amígdala y eso de hecho se corresponde bastante bien con la ausencia de un efecto en el autodiagnóstico. Pero esto indica efectivamente que parece haber algunas dificultades, sin embargo. Y básicamente lo que mencionaba este paper hizo bastante bien fue demostrar la diferencia en estos hallazgos utilizando medidas autodiagnosticadas y estos resultados neuronales. Entonces, como podemos ver aquí, es que en general estos trastornos que utilizaban las medidas autodiagnosticadas, en general solo 5 encontraron un efecto significativo en los diseños experimentales, ya sea mientras que en el electrocardiograma fue 1 entre 4 que encontró un efecto significativo, en fMRI fueron 27 de 31 donde se halló un efecto significativo. Pero por supuesto este efecto no podría capturar el resultado de esta regulación emocional en estos procesos. Y es aquí cuando efectivamente observamos las regiones prefrontales en la regulación emocional. Y complementamos este gráfico con los resultados de la investigación en esquizofrenia. Y el patrón que tenemos aquí es que este grupo
En el caso de los resultados autodiagnosticados fue aún más pronunciado, como podemos ver. Entonces, esa fue la investigación utilizando paradigmas experimentales y ahora me gustaría pasar a la investigación utilizando el método de muestreo de experiencias para estudiar las estrategias de regulación emocional y su uso y el éxito de la regulación emocional en la vida diaria. Y el diseño que se ha utilizado aquí es bastante similar, la verdad, a este diseño de muestreo experiencial que se ha utilizado en síntomas psicóticos y la emoción en la vida diaria, solo que ahora se agregan algunos ítems adicionales, otros